Buenos días, el tema que hoy trataremos en este podcast es el derecho positivo y estará realizado por Mónica Pinilla y Alejandra Rodríguez. Derecho positivo, que está organizado jerárquicamente y se le da privilegio a la ley. La segunda es que la ley no cubre todos los escenarios posibles, por eso debe incorporar las fuentes del derecho como la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Y la tercera es el ordenamiento, que es considerado como pleno, digamos que no puede tener ningún vacío, y coherente, que entre los elementos del sistema no puede haber contradicción. Ahora les daremos a conocer algunos de los autores de esta escuela del derecho. Bueno, vamos a iniciar contándoles sobre un autor muy importante del positivismo, como lo es Kelsen, que pues para dar como una pequeña introducción, Hans Kelsen fue un jurista filósofo austriaco y pues es considerado el jurista más influyente pues, del siglo XX. Nació el 11 de octubre de 1881 en Praga, Chequia, y falleció el 19 de abril de 1973 en California, Estados Unidos. Su tesis principal del derecho positivo es que es un orden normativo, un sistema de deberes de las cuales se constituye una forma de imputación de ciertas consecuencias jurídicas y pues que a su vez ciertos supuestos de hecho también plantean que el derecho es un fenómeno autónomo. También este derecho positivo está compuesto de deberes que además esos deberes pues están implementados mediante la tesis que señala de la imputación. Bueno, ahora seguimos con John Austin. John Austin fue un filósofo británico, una de las figuras más relevantes en lo que se ha dado en llamar filosofía del lenguaje, y a él se le debe el concepto de acto de habla. Él nació el 26 de marzo de 1911 en Lancaster, Reino Unido, y falleció el 8 de febrero de 1960 en Oxford, en Estados Unidos. Su tesis era: el derecho positivo son las normas y reglas establecidas para la guía de un ser inteligente por otro ser inteligente. También necesitamos un soberano que, aun con nuestros caprichos, voluntades y emociones, nos obligue a hacer lo que tenemos que hacer. Para Austin, el derecho es un orden compuesto por normas coactivas que solo tienen sanciones. Bueno, continuamos con nuestro siguiente autor, que propone otra tesis del positivismo, que es Norbert Forster, que nació el 15 de marzo de 1937. Él es un jurista filósofo alemán de la filosofía ética y filosofía de la religión. Él en general nos propone 5 tesis, la cual la primera es la ley, en la que dice que pues, el derecho debe ser definido a través de la ley y que la ley describe lo que es el derecho. Dice que el positivismo es una evolución y que el derecho no solo puede ser un conjunto de disposiciones normativas vinculantes y obligatorias, sino que también tiene que, eso se tiene que expresar en las leyes. También dice que el derecho también habría que sumarle al concepto de derecho de Hart, el concepto del derecho de Dworkin y el concepto de derecho de Alexis. Sobre esos 3 conceptos, el derecho, según él, el derecho sería un conjunto de disposiciones jurídicas compuesto por normas que a su vez se dirigen en reglas y principios, sabiendo que estos tienen que funcionar como mandatos de optimización para organizar la plenitud del ordenamiento jurídico. Bueno, ahora vamos con su segunda tesis, que es la de la neutralidad valorativa. En esta él dice que
El juicio no incide en la construcción científica del sistema jurídico. Esto quiere decir que el sujeto puede interpretar las normas de diversas maneras, pero no las puede cambiar. También que el derecho clásico es puro y científico y pues lo que está en la norma es lo que debe ser aplicado. No le está permitido al intérprete acomodarlo o cambiarlo, no hay que cambiarle el sentido a la norma. La ley tiene un sentido literal en ella misma, tiene un significado claro, actualmente exigible, incurante y obligatorio. Se puede tener interpretaciones, pero esas interpretaciones no pueden afectar la objetividad de la norma jurídica dentro del ordenamiento. Bueno, continuando, él nos propone una tercera tesis, que es la tesis de la subsunción. Y aquí dice que agrupa los hechos y esta tesis agrupa los hechos y los clasifica en diversas clases y ordenamientos jurídicos. Es el método en el que se toman los hechos y se clasifican en el tipo de leyes aplicables. También dice que la subsunción en la teoría de Kelsen es uno como científico, dice que uno como científico tiene hechos y esos hechos se cogen y se clasifican en distintas normas jurídicas que sean aplicables a esos hechos. Y por eso también nos termina diciendo que en esta tesis el derecho es lógico y también esta tesis es científica. Bueno, seguimos con la cuarta tesis y es la tesis del subjetivismo. En esta nos dice que la tesis de la subjetividad es una tesis bien interesante que propone Kelsen. La propone en la teoría pura del derecho y tiene que ver con los problemas de interpretación normativa. Kelsen sabe que el derecho funciona porque hay jueces y abogados que interpretan la norma jurídica. Frente a una norma jurídica, el derecho puede admitir distintas interpretaciones jurídicas. Esto iría en contra de la teoría pura del derecho. Kelsen dice que eso es una tarea propia de los jueces. Ellos son los únicos que pueden aceptar varias interpretaciones, pero teniendo en cuenta que el juez solo tiene que escoger una interpretación y esa interpretación es la que va a guiar su decisión en el caso completo. Esa interpretación de la norma jurídica, aplicando los hechos, es la que se vuelve obligatoria, se vuelve jurídica, vinculante y normativa. La interpretación de la norma jurídica, aplicando los hechos, es la que se vuelve obligatoria, se vuelve jurídica, vinculante y normativa. Bueno, y finalizando, él nos propone su última y quinta tesis, que es la tesis del legalismo, en la que nos dice que el derecho debe ser obedecido a toda circunstancia. Esta se aplica cualquiera que sea su contenido, es obligatoria y debe ser cumplido. Bueno, ahora pasaremos con otro autor del derecho positivo. Bueno, Hart es uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX. Se desarrolla dentro de la llamada Analytical Jurisprudence, que es una corriente del positivismo, para la cual el análisis del lenguaje resulta pues un elemento fundamental a fin de una mejor comprensión del derecho. Herbert Hart nació el 18 de julio de 1907 en Reino Unido y murió el 19 de diciembre en 1992 en Oxford. Él nos propone de 4 tesis y su primera tesis que nos propone es la tesis de la separación del derecho y la moral, en la que dice que el derecho y la moral pueden ser analizadas individualmente sin tener que recurrir a referentes recíprocos. No hay conexión necesaria entre el derecho como es el derecho como se piensa o debe ser. Y aquí también entra pues una tesis importante, que es la tesis de fuentes sociales, que dice que es la sociedad en un conjunto de prácticas heteronormativas,
la que termina reconociendo y estableciendo qué va a ser derecho y qué no, que pues eso sería como la regla de reconocimiento informal. El pilar sobre el cual Hart nos pone su propuesta de concepto de derecho es la regla de reconocimiento y se llega pues a una pregunta que él nos formula y que dice que cuando una norma entra a formar parte de un orden. Y pues él frente a esta pregunta nos dice que para eso hay que tener en cuenta la norma fundamental bajo el criterio de validez. Bueno, en la segunda tesis de Hart es pues la tesis de la ontología, y esta implica determinar cuál es el objeto sobre el cual se va a reflexionar jurídicamente. Esto es el fenómeno normativo, y a partir de este, Hart propone el problema de la tesis semántica. Esta es su tercera tesis. La tesis semántica es el estudio del significado, y con Hart se estudia el significado de las expresiones normativas, y cuando se estudia esto se está frente a dos zonas de norma jurídica, que son la zona de penumbra y la zona de núcleo fuerte de significado. Su cuarta tesis es la tesis de la metodología, la tesis metodológica. Esta estudia y fundamenta el fenómeno jurídico. Bueno, y finalmente daremos algunas tesis del positivismo. Bueno, vamos a exponerles 3 de pues estas tesis, que la primera es el positivismo jurídico. Existen 2 puntos de vista, que son tesis de la neutralidad y la tesis del derecho natural. Entonces, la tesis de la neutralidad, nos dice que vincula el concepto de derecho con limitación alguna. Ello permite la posibilidad de discutir la obligatoriedad del contenido de sus normas. Y está la teoría del derecho natural, basándose en un principio de moral absoluto, no da lugar a discutir el contenido de las normas. Bueno, ahora seguimos con los usos del positivismo. Estos son como los códigos viales y de transporte, los reglamentos mercantiles, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, constituciones nacionales y códigos penales. Y para finalizar, daremos las limitaciones. La dificultad principal del positivismo jurídico ha sido básicamente la imposibilidad de ofrecer soluciones eficaces, acordes con la realidad imperante en el momento histórico actual. Es decir, el positivismo jurídico se ha visto limitado para ir de la mano con mutación genética del ordenamiento jurídico, que no es nada diferente al análisis comparado de los elementos cualitativamente divergentes del derecho constitucionalizado con el derecho que no lo es. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos haya sido de su agrado y de su interés. Así es, y los esperamos en el siguiente capítulo de su podcast. Que tengan un excelente día. Adiós.